Aqua, mi gente, es John Aqua Viva y en esta oportunidad estamos conversando con Chris Andrade. Él es un autoproclamado tuitero de Venezuela. Actualmente vive en México y trabaja junto a Nacho Redondo en este programa Escuela de Nada que pueden ver en YouTube. Así que Chris es una persona que hace un año, si no me equivoco, había dejado un tweet en el que dijo reto al Coaviva un debate en el que hablemos como bebecitos. Y después de tener la charla con Nacho, él respondió a ese tweet y dijo, ajá, Alguaviva, ¿qué pasó? Entonces yo dije, bueno, mira, si estás dispuesto a aparecerte por acá, si bien no sé nada sobre él, pero obviamente él sí sabe algo sobre mí, le dije si está dispuesto a aparecerse por acá, ¿por qué no? Me hubiera gustado que su amigo Leo Rojas estuviera presente, pero me dejó en visto en Twitter cuando le pedí si estaba interesado en venir a participar junto a su amigo Chris. Pero bueno, Chris, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a google.com. No a entender quién eras tú. Mira, una vaina que me pareció interesante. Antes de tener la charla con Nacho, yo no estaba al tanto del programa ni nada. Después, cuando Nacho lo menciona, yo voy y veo en YouTube y veo que uno de los que está en ese programa eres tú. Y después recuerdo que hace una semana y pico por ahí me habían enviado una historia de Instagram en el que tú estabas respondiendo una pregunta en el que dijiste que yo soy uno de esos niños rata edgy que no creen en los derechos. Entonces el niño rata edgy no me importa, pero ¿cómo es eso de que no creo en los derechos? Bueno, lo primero que te voy a decir es que a mí me causa suspicacia que tú llames esto cuando tú eres quien modera. ¿Cómo así? Bueno, tú eres la persona que pregunta. ¿Tú también me puedes hacer preguntas, Chris? Te digo, eso es lo primero que me da la atención. Lo segundo fue que alguien me preguntó, para la gente que no vio el story, lo de las personas trans. Ok. Alguien me preguntó si yo veía tu contenido. Yo no, sinceramente no lo veo. Obviamente conozco de tu existencia, porque por algo te respondí. Lo que sí creo es que las cosas que he visto, tú y la mayoría de la gente que sigue tu contenido, con esta línea pro-Trump de derecha, sin dar espacio y cabida a otros temas sociales, ¿me entiendes? ¿De qué tipo de temas sociales estás hablando, camarada? Perdón. Bueno, para entrar directamente en un tema que estoy seguro en el que vamos a estar en desacuerdo. ¿Qué opinas de la caravana de migrantes que acaba de cruzar México desde Centroamérica? Te puedo responder eso después de que me digas cuáles son los temas sociales que no tratamos, que ignoramos. Ignoras. Estoy diciendo que tienes una posición alineada a este tipo de dogma trumpista de derecha que no permite ningún tipo de disidencia en cuanto a ciertas cosas. Por ejemplo, tema trans, tema LGBT, tema migración. Quiero preguntarte porque así... Pero eso que tiene que ver con Trump. Establecer mi punto, en el que es el siguiente. Lo que yo quisiera debatir contigo ahorita es que ser trompista en ciertas cosas... Trompetista ejemplo, sí puedo ser, pero trompista no soy. Bueno, de acuerdo con la línea que tiene Trump con respecto a Venezuela, no significa que tú tengas que... Chris, es la quinta vez en 3 minutos de conversación que nombras Trump o trumpista. Yo te pregunto, ¿qué tiene que ver las cosas que acabas de mencionar con Trump? Yo he hecho videos en donde yo digo que ya no apoyo a Trump proactivamente después de que decidió empezar una invasión o una potencial intervención en Siria después del presunto ataque con armamento químico de parte del gobierno de Assad, que no había ninguna prueba de que era él el que lo había hecho. Y yo digo
dije que esto era algo que iba en contra de todas las promesas que había hecho Trump de ser el presidente no intervencionista. Así que yo hice videos como eso. Yo he hablado varias veces cuando Trump ha hecho cosas que me han parecido incorrectas. Así que no me parece que soy un fanático. Me parece que las posturas que le apoyo a Trump son posturas del conservadurismo clásico. Así que por eso es que no entiendo por qué mencionas tanto a Trump, como si yo estuviera haciendo las cosas o siguiendo lo que dice Trump porque lo dice Trump. Realmente eso es el tema que quiero establecer, pero antes yo creo que Trump no es del conservadurismo clásico ni de cerca. Claro. Conservador, no es ni siquiera un conservador clásico. No, claro. Trump solía ser demócrata y Trump todavía tiene algunas posturas que están más a la izquierda que personas como Hillary Clinton, por ejemplo, especialmente si hablamos en el tema de intervencionismo, de expansionismo, del ejército, no en cuanto al manejo del ejército y al respeto al ejército, sino a la utilización del ejército para agendas geopolíticas. Entonces, en ese sentido, pudiéramos decir que hay facetas de Trump que caen inclusive por fuera de la derecha, sin importar si estamos hablando del conservadurismo clásico o el conservadurismo del siglo XXI, que para muchas personas no tiene nada que ver con lo que aplicaba, por ejemplo, Reagan. Pero lo que no entiendo una vez más es por qué estás metido con tanta profundidad en el tema de Trump. Así que si me puedes explicar de dónde sale tu afirmación de que yo soy un trumpista. Que este es otro de los temas que yo quería tratar contigo, a ver si de repente me das un poco la razón. Desde que llegó Trump al poder, argumentos y todas las luchas, tanto sociales como económicas, giran en torno a la llegada de Trump al poder. No podemos debatir ningún tema sin caer en lo que Trump representa actualmente en esos temas, ¿me entiendes? Claro, pero eso es porque Trump es el líder del país más importante del mundo. Sí, pero este tipo de cosas antes no la veíamos con un presidencialismo tan marcado. O sea, antes, por ejemplo, yo no sé si tú recuerdas el primer término de Obama y el segundo de Bush, mucho más concentrado en los temas que en la postura de un solo hombre sobre esos temas, ¿me entiendes? Tú estás ignorando lo que pasó después de que la guerra en Irak fracasara. ¿A quién se le echó la culpa, camarada? ¿La culpa de qué? ¿A quién se le echó toda la culpa del fracaso en Irak? Fue a Bush, aun cuando fueron los americanos que en encuestas decían que tenían que ir a Irak, que se tenía que llevar a cabo una intervención porque esto no se podía quedar así, y fueron personas como Hillary Clinton quienes promovieron la intervención en Irak. Entonces no entiendo por qué dices que en tiempos pasados se hablaba más sobre las políticas y menos sobre los políticos. Yo creo que eso no ha sido así desde que tú y yo vivimos. Sí, precisamente en la guerra en Irak el apoyo fue bipartidista. Fueron los republicanos solos los que se lanzaron esa. Ahora que obviamente hay un sector que culpó a Bush porque él era la cara que representaba en ese momento a un sector más militarista, pues obviamente fue él el culpable para ojos de muchos. Ahora, el tema de la guerra está ligado directamente a las decisiones que toma el comandante en jefe. Ahora, los temas sociales están ligados directamente a una persona que no toma ese tipo de decisiones, a menos que sea por orden ejecutiva, pero no es lo mismo. ¿Que la pregunta es? ¿O el punto es? Tengo que terminar todas mis intervenciones con una pregunta. Entonces tú lo que respondiste a lo que yo acabo de decir, en el que te dije que estabas errado al decir que la política antes solía ser sobre el plan de gobierno y no sobre el político que la implementara. Y después respondiste y dijiste que una cosa es tomar decisiones con respecto a potenciar intervencionismo en otros países que termina con la muerte de millones de personas, pero otra es temas sociales en los que únicamente se pudiera aplicar un cambio por orden ejecutiva. Chris, ¿tú sabes lo que dijiste? Porque yo no. No. Te estoy diciendo. Te lo voy a poner más simple. Bush se le responsabilizó de la guerra en Irak porque fue su principal promotor y además él es comandante en jefe de las Fuerzas Armadas gringas. Ahora, yo te estoy diciendo, los temas sociales y todos los otros temas que no son militares pasan por Trump. No era así. Ok. Tú estás diciendo que ahora los temas sociales tienen mucho más que ver con el presidente y siendo Trump que lo tenían en el pasado.
justamente es mi punto. Por eso te digo que las cosas, como por ejemplo derechos trans, derechos LGBT, derechos de migrantes, este montón de cosas, ahora se ligan directamente a lo que dice Trump. Chris, una cosa. Y mira, te voy a hacer esta pregunta con todo el respeto del mundo, Chris, porque yo no conozco tu pasado, no sé nada sobre ti más de lo que ya he mencionado, así que quizás esto haya sido algo que sea un conocimiento público, ¿ok? Así que te lo pregunto a ti. Por casualidad, ¿tú pasaste los 8 años antes de la llegada de Trump al poder en un estado comatoso? No, de hecho, al principio de la conversación te dije que esto empieza en el segundo mandato de Bush. Y te dije que si recordabas el último de Obama y el segundo de Bush. Pero acabas de decir que es con Trump que los temas sociales están pasando por el presidente. Entonces puedes también aceptar que Obama fue el principal promotor de estas causas sociales de esta generación, por lo menos, porque el Partido Democrático ha hecho esto desde que existe el Partido Democrático, porque es la principal forma en la que pueden obtener votos. Pero vamos a poder estar de acuerdo por lo menos en que Obama estaba más metido en temas sociales como el tema de la separación racial, el tema de la protección a los inmigrantes, si bien Obama fue el presidente que hasta ahora deportó a la mayor cantidad de ilegales, pero él estaba mucho más involucrado en esos temas que lo estuvieron probablemente los 3 presidentes previos a él. ¿Podemos estar de acuerdo en eso? Claro, sí, de hecho, yo creo que si estás buscando que yo confronte contigo en cuanto a Obama, estás pelado porque uno de los principales opositores de Obama era yo. Ok, entonces vamos bien, Chris. Entonces, yo he visto algunas cosas que tú has dicho en Twitter. Fui a hacer una búsqueda avanzada ahorita y estaba viendo algunas cosas que habías dicho sobre socialismo, izquierdismo. No pareciera ser que eres socialista, no pareciera ser que eres inclusive muy izquierdista, pero tampoco pareciera ser de derecha. Así que, si hay que ponerte en un lado del espectro político, ¿cómo te definirías tú ideológicamente hablando? Clásico centrista con que libertario. Ok, centrista con toque libertario. Interesante. Ahora, ¿en qué temas eres libertario? ¿Eres libertario en economía? ¿Eres libertario en fronteras? ¿Eres libertario en qué temas? Persona globalista y creo además en los derechos de los individuos por encima de todo lo demás. Por ejemplo, yo no puedo comprender cómo gente con la que yo hablaba antes y que también compartía este tipo de cosas libertarias, que si una persona, una mujer, lo juzguen. Ya va. Dijiste que si una persona, después se cortó, que si una persona ¿qué? Punto de vista libertario, si tú eres un hombre y quieres ser una mujer, ese es tu problema. Ok, efectivamente, ese es tu problema y creo que nadie aquí ha hablado de prohibir que un hombre se pueda volver una mujer. El problema es la forma en la que tú estás definiendo lo que ocurre cuando un hombre se corta el pene. No se vuelve una mujer, Chris, se vuelve un hombre despenado. Yo creo que esa percepción no choca con lo que yo estoy diciendo de la percepción que una persona tiene sobre sí misma. Ok, pero es que el problema es que tú tendrías que mostrarme dónde he dicho yo que un hombre no pueda catalogarse a sí mismo como mujer. El problema es cuando tratas de obligarme a mí a decir que lo eres. Claro, es que yo creo que aquí no va a haber debate porque si tú te consideras una persona trans, yo no estoy obligado a decirte el pronombre que tú quieres que yo te diga, eso es verdad. Perfecto. O sea, eso es totalmente cierto, pero esa misma lógica aplica hacia el otro lado, porque si tú quieres ser un hombre sin pene y tú te consideras una mujer, pues te puedes considerar una mujer, yo no tengo ningún problema. Pero es que estoy tratando de recordar cuál fue el debate en el que hablé en profundidad de este tema. Si no me equivoco, fue uno que tuve con una feminista argentina, si no me equivoco. No sé, en fin, hay un debate en el que yo entré en profundidad. Era con española. ¿Eran ambas españolas acaso? No recuerdo, porque yo pensaba que la otra... Sí, lo dice en su Twitter y se escucha en la forma en la que ella habla que es española. Ok, no fue la última, no fue Feminimón, fue la feminista que estuvo antes que ella. Ok, en fin. Mira, yo dije en ese debate, y creo que lo he dicho en los momentos en los que este punto se ha presentado,
que mi problema, de la misma forma que es el problema de personas como Jordan Peterson, es tratar de imponer un cambio en la dialéctica, un cambio en la forma de definir qué es un hombre y qué es una mujer, imponerlo a la fuerza, penarlo bajo castigo punitivo en el marco de la ley, en el que tú, por no decir que una mujer que se identifique como hombre es un hombre, tú pudieras terminar acusado de hate speech o de transfobia. Bueno, a mi parecer eso es ridículo. Ahora, si tú eres una persona que quiere definirse como un helicóptero de ataque, lo puedes hacer. Con toda la libertad del mundo deberías poder hacerlo. Lo único que me parece es incorrecto es cuando este tipo de medidas se tratan de implementar para el resto de la población que no tiene nada que ver con esto y que no quiere tener nada que ver con esto. Así que creo que en eso estamos de acuerdo. Yo tengo una pregunta. ¿Estás de acuerdo que la comunidad LGTBI aplique las medidas que ellos le den la gana en escuelas con niños? Dan la gana. Por ejemplo, decirles cosas que el género es una construcción social y que pues puede ser lo que te da la gana. Chris, si estás hablando no te escucho. No, creo que se cortó, ¿no? Okay. Sí, se cortó. Entonces él lo que dijo fue que si estás de acuerdo con que en parte de los planteles educativos actualmente en países como Canadá, en países como Suecia, se están implementando estas nuevas medidas en las que se le enseña a los niñitos que existen 10.000 millones de géneros distintos y que tú puedes ser una mujer si naciste hombre y hombre si naciste mujer. ¿Estás de acuerdo con eso? No. Te lo digo en porcentaje. 70% de mí está de acuerdo en enseñarle a la gente que cualquier inclinación que sientan desde niños no está mal. Otra cosa, el 30% que no siento, es que de verdad no conozco los estudios que demuestren que eso es así. Los estudios que demuestran que los planteles educativos están cambiando debido al lobbying del movimiento feminista y el movimiento LGBT. ¿A eso te refieres? Los estudios que soportan ese lobby, porque efectivamente el lobby existe, efectivamente existe. Lo que te digo es, los estudios que soportan esos lobbies, hay muchos que se contradicen, hay muchos que apoyan y muchos que simplemente están en desacuerdo. Bueno, es que el punto principal que se dice siempre es que la aceptación social es el principal problema que tiene la comunidad trans, pero esto es, a mi parecer, falso, porque si fuera cierto, esto debería estar demostrado en el hecho de que en los últimos 30 años la tasa de suicidios de la comunidad trans ha estado bastante estable, y hoy en día todos podemos estar de acuerdo en que hay mucha más aceptación para la comunidad trans que lo había hace 30 años o 20 años o 10 años. Entonces debería haber disminuido la tasa de suicidio. Te invito a que veas la tasa de expectativa de vida de una persona trans. Te invito a que veas la cantidad de abuso que hay contra la gente trans. Pero es que eso es lo que acabo de decir. Si el suicidio fuera únicamente debido al trato societal, entonces ¿por qué los negros no tienen tasas de suicidio más altas que los blancos? Chris, ¿aló? Dijo que se cortó, John. ¿Lo estás escuchando? Chris, ¿se cortó? Sí, pero yo te oigo. Oye, si tú vas a decir que el trato societal es lo que define la baja expectativa de vida en la comunidad trans, entonces ¿cómo explicas que esto no sea extrapolable para grupos de minorías étnicas, particularmente los negros, que tienen tasas de suicidio más bajas que los blancos? Y creo que podemos estar de acuerdo que reciben más abuso, discriminación y racismo que blancos. Entonces, ¿por qué se suicidan menos? De tu argumentación dijiste que la aceptación de los trans es algo más nuevo. Efectivamente. La aceptación de las otras minorías, la respuesta la pregunta se responde sola. ¿Hace cuánto existía la esclavitud y cuál es la evolución que ha tenido la gente negra? No, pero yo estoy hablando de hoy. O sea, hoy en día nosotros creo que podemos estar de acuerdo que probablemente si eres una persona negra vas a recibir más discriminación que una persona blanca en países de mayoría blanca. En Estados Unidos no es tanto el caso porque Estados Unidos es un país sin mayoría. O sea, no es un país tan regionalmente podríamos decir que en el sur sí. Bueno, claro, pero me refiero a Estados Unidos como país. Es un país que ya tiene una mezcla tan grande que probablemente no sea el caso. Pero, por ejemplo, si tú eres una persona negra que vive en un país como Islandia,
bueno, lo más probable es que recibas más discriminación. Entonces, ¿por qué las tasas de suicidio permanecen más bajas que la de los blancos? Por eso es que creo que estamos ignorando algo muy importante, Chris. Estamos ignorando la connotación de enfermedad mental que está en el trasfondo de la comunidad trans. El hecho de que esto hasta no hace mucho era considerada disforia de género y era considerado y catalogado una enfermedad mental. Y únicamente se le quitó ese catálogo debido también al lobbying y la presión del movimiento LGBT. Así que estamos ignorando eso. Estamos ignorando que si estas personas pudieran tener ayuda, la ayuda que necesitan, quizás esa expectativa de vida no sería tan trágica. Y estamos concentrándonos únicamente en que tenemos que aceptarlos. Pero eso que estás diciendo de que de repente la asociación de psicólogos, no me acuerdo, o sea, sé que es de psicólogos la que cambió la clasificación de la disforia como una enfermedad. Estás diciendo que el lobby de la comunidad LGBT es tan grande como para torcerle el brazo a una asociación de psicólogos de quizás la de más renombre en el mundo. Ok, mira. Chris, entiendo que quizás para una persona que esté fuera del loop de qué es lo que ocurre cuando una persona tiene una opinión políticamente incorrecta y qué pasa cuando eres una organización o una empresa o un negocio, un instituto que tiene una opinión políticamente incorrecta en pleno 2018, pues el resultado es que vas a ser expuesto a unos niveles de escarnio público que o vas a tener que cambiar tu postura o en muchas instancias te puedes ver afectado a una forma que puede variar de que tengas que irte a la quiebra y quedar endeudado hasta el cuello, como fue el caso de los panaderos en Estados Unidos que se rehusaron a hacer una torta para una boda gay y perdieron su negocio y terminaron quedando endeudados. O puedes sobrevivir al ataque si eres una compañía lo suficientemente grande. Pero cuando hablamos del mundo de la academia, en el que obviamente están estos grupos de psicólogos, estamos hablando de un mar de izquierdismo. Podemos estar de acuerdo que la academia actualmente, por lo menos en el occidente, es un mar de izquierdismo, es un mar de marxismo cultural. También decir que lo que estabas diciendo antes de los panaderos, ya va, ¿aló? Sí, te escucho. Panaderos, te quiero interrumpir ahí, porque es precisamente otro de los casos donde yo siento que la gente simplemente toma posición sin saber lo que estaba pasando ahí. Yo conozco gente que es pro LGBT y estaban a favor de que esta gente hiciera la torta. Claro. Estoy, por supuesto, o sea, yo le doy la razón a estos panaderos. Si ellos no quieren cocinar algo, que no lo cocinen y ya. No esperaría nada menos de un libertario, claro que sí. Y que no eran todos los LGBT que estaban en contra de estos panaderos, claro que sí. Y habían varios grupos que estaban a favor y habían varios grupos que decían que deberían tener la libertad de hacer lo que quieran, que de eso trata el mercado libre. Pero, Chris, no obstante ese apoyo de grupos minoritarios dentro del movimiento LGBT, eso no cambia el hecho de que la realidad para ellos fue que perdieron su negocio y quedaron endeudados y tuvieron que vender su hogar debido a eso, debido al ataque de esta comunidad. Esa misma concepción que tienes de la capacidad, la potencia que tienen estos movimientos, yo sinceramente no creo que sean tan capaces de una enfermedad reconocida con unos estudios científicos y lógicos hayan logrado cambiar a punta de lobby. O sea, yo creo que a pesar del lobby fuerte que sí existe, solo con lobby baste para que esto deje de ser una enfermedad, ¿me entiendes? Es que, Chris, estás ignorando que estos no son estudios científicos que son objetivamente comprobables. Estamos hablando de enfermedades mentales. Y en la gran mayoría de las enfermedades mentales catalogadas como tal, actualmente los estudios se basan en el análisis de expertos. No se basa en evidencia objetiva. Se basa en el estudio y análisis de psicólogos, psiquiatras, de personas que trabajan en este ámbito que tiene que ver con las enfermedades mentales. Y en este tema lo que ocurre es que cuando son estudios que se realizan por grupos que en gran parte forman parte de un mundo que es izquierdista, como lo es el mundo de la academia, ya que por si no sabías, muchos de los psicólogos que participaron en los estudios que terminaron haciendo que terminaron catalogando la disforia de género como una enfermedad mental,
son personas que o eran profesores, lectores en universidades o lo habían sido no muy en el pasado. O sea, estos no son quizás psicólogos que trabajan en el sector privado, estos son más psicólogos que están todavía metidos en la academia. Y una vez más, yo te pregunto, ¿podemos estar de acuerdo que la academia actualmente es izquierdista? ¿Podemos estar de acuerdo que lo más probable es que 8 de 10 universidades en Estados Unidos estén impartiendo unas doctrinas izquierdistas? Yo creo que es muy, muy, muy difícil. Absolutamente toda la academia es de esa forma, considerando lo elitesca que son algunas. Sé que mucha gente cree que el terrorismo es algo de izquierda, pero no es así. Yo sí creo que efectivamente la academia, históricamente y en el mundo entero, tiende a la izquierda. Eso es verdad. No creo que pueda decir con 100% de certeza que eso es así. Ok, creo que, y para los que pidieron pruebas, creo que las pruebas serían que tomen a las 10 universidades más populares o más influyentes en Estados Unidos, vean su historial de los últimos 3 o 4 años de incidencias en contra de la libertad de expresión, de incidencias de evitar que personas de derecha puedan tener plataforma dentro de sus universidades, incidencias de defender a profesores que atacan a conservadores, como fue el caso de este profesor que apareció en un reciente segmento del programa Crowder Confronts en YouTube, en el que este profesor había hecho una campaña de calumnia en contra de Steven Crowder, en el que él estaba poniendo tweets falsos que decían que Crowder estaba pidiendo que mataran a su hijo y que lo mataran a él, que eran tweets totalmente fabricados. Este es un profesor que tiene un historial de atacar a sus propios alumnos si estos dan opiniones pro-Trump o pro-conservadurismo, y este es un profesor que tiene hasta el día de hoy todo el respaldo de la universidad, todo el respaldo, todo el apoyo. No ha sido puesto de baja, no ha sido despedido, y esto se suele ver una y otra vez repetido. Lo pudimos ver en el caso de Lindsay Shepard, cuántas personas fueron castigados en ese escándalo. Entonces, una vez más, creo que las pruebas están allí presentes para que la quiera ver. Ahora, una cosa que quiero hablar es el tema de ¿por qué, a tu parecer, siendo una persona libertaria, estás siquiera a favor de que exista tal cosa como el movimiento LGBT o el movimiento feminista, que por medio del lobbying político puede hacer de su agenda política, de su agenda ideológica, una realidad? O sea, ¿no acaso, siendo un libertario o teniendo tendencias libertarias, deberías estar en contra precisamente de este tipo de grupos autoritarios? A través del discurso autoritario. Mucha gente, no sé si te ha pasado, porque tú hablas con mucha gente, en los lugares ideales tienen que hacer las cosas bien, pero el discurso de totalitario los ha envuelto. Esto pasa de los dos lados, esto pasa de la gente de la derecha y la gente de la izquierda. Por ejemplo, cuando me hablas de repente estos grupos utilizan mucho la corrección política, el political correctness. Yo entiendo que tú quieres hacer el bien, pero lo haces mal. Que yo no apoye tu causa. Creo que en este caso esa es la pregunta que me estás haciendo. Puedo apoyar las causas de la comunidad LGBT para que ellos tengan sus derechos y todo lo que exigen, ok, perfecto, y los reconozcan como una persona más. Estoy de acuerdo contigo también en que hay muchas veces que el discurso de ellos se va hacia lugares que no tienen que irse. Ok, una cosa te quiero preguntar también, tiene que ver con el tema de... Ay, por cierto, esa es otra de estas bellas profesoras liberales que John, respetan... Ahí te pasé del que estabas hablando, del ¿Cuál? que le decía nada, el negro este. Ah, sí, ¿Te lo ok. pasé? Sí, aquí está. Para los que están en el chat, lo pasó Sage hace unos minutos. Este también fue un acto en el que esta mujer estaba liderando una protesta estudiantil, y un muchacho trata de entrar para grabar lo que está ocurriendo, ya que él era un reportero para el periódico de la universidad. Y esta mujer estaba pidiendo que vinieran otras personas, que ella necesitaba músculo para que lo sacaran. We need some muscle here. Necesitamos músculo para que saquen
a este muchacho que lo único que estaba haciendo era grabando esta protesta que estaba ocurriendo en su propia universidad. Esto fácilmente pudo haber terminado en que este muchacho haya sido víctima de un ataque violento, debido a que más frecuentemente que no, esa es la respuesta de estas hordas de mal bañados. Ahora, Chris, una pregunta. ¿Cuál es tu opinión con respecto a dos temas actualmente que están en el radar de todos en Estados Unidos, que tienen que ver con estos dos grupos? No tanto Black Lives Matter, que ha perdido un poquito de ese empujón que tenían antes de la llegada de Trump, pero ahora sí más con Antifa. Pero ¿cuál es tu opinión con estos dos grupos, Black Lives Matter y Antifa? Y te lo pregunto porque yo te he escuchado mencionar varias veces en Twitter. He visto algunos tweets que pusiste en el que mencionabas al alt-right y decías que estos eran unos grupos de fascistas, que estos eran unos grupos violentos. Entonces, ¿cuál es tu opinión con respecto a Antifa y a Black Lives Matter? A decir cómo yo vi la evolución de ese movimiento. Yo estoy seguro que muchos de tus seguidores, quizás tú mismo, estar metido en grupos de Chan, puede ser 4chan, etcétera. ¿Sí? Bueno, yo lo que sé de Hispachan es que al parecer tengo mucho odio por allá. De resto nunca he estado en uno de esos grupos. Pero sí, sé de qué estás hablando. Bueno, la idea es preguntar. Estaba preguntando cómo fue la evolución, al menos en 4chan, de la alt-right y cómo nació eso, y cómo nació y cómo se generó. Un movimiento reaccionario a las cosas que estaban pasando bajo la administración de Obama, que ya tocamos un pelo. Que son grupos reaccionarios que empezaron como un meme y que se transformaron en un movimiento político y fue asumido e infiltrado por gente supremacista blanca, ¿me entiendes? Okay. Haber vivido el génesis de ese movimiento, al menos en 4chan, que luego se llegó a Reddit y luego explotó el peo, y haber visto por haber visto de primera mano que este movimiento no es más que reaccionario, o sea, que es un movimiento que solo busca ser un movimiento edgy que va contra sistema en lo que el sistema era cuando Obama estaba de presidente, porque ahora el sistema es otro. Chris, una cosa, ¿te das cuenta de que así mismo me definiste a mí en esa respuesta en Instagram? ¿No te parece que estás utilizando esa misma descripción de una forma muy generalizada? Te digo por qué, porque no sé si tú compartes este movimiento, esta idea que yo tengo. Pero entonces, ¿por qué me defines como algo si no sabes? Voy. Al habernos nosotros criado en Venezuela, nuestra concepción de la política está ligada completamente a un esquema binario que hemos sentido aplicar afuera de Venezuela. Eso no quita que puedas conocer la base de una ideología de derecha o de izquierda y entender por qué una es mejor que la otra, por qué una es peor que la otra. Okay. Pero lo que digo es lo siguiente. Por eso nosotros estamos acostumbrados a ver la política de blanco o negro. En Estados Unidos es de esa misma forma, y que la gente que está en Venezuela se ha unido a este mismo tipo de campos, del campo de derecha y del campo de izquierda, y quizás derecha y de ultraizquierda, porque hay poca gente en el medio. Chris, pero corrígeme si me equivoco. No respondiste a mi pregunta. ¿Por qué me catalogaste como algo si no sabías si lo era o no? Chris, no te escucho. Yes. Sí, ahora sí, habla. Sobrevuelo que hice en tus videos. ¿Pero qué digo en mis videos? Eso es lo que quiero saber. Porque al inicio tú dijiste que sabías de mí nada más lo que viste en la búsqueda de Google. O sea, no entiendo el nivel de profundidad que has tenido con mi contenido. No entiendo qué videos has visto, no entiendo qué me has escuchado decir. Por eso es que quiero saber. Videos míos hay muchos, pero ¿cuáles viste? ¿Qué he dicho? ¿Qué he dicho para que tú me catalogaras como un alt-writer? Que tu conocimiento sobre mi contenido es el mismo. Pero es que yo no... Chris, pero yo no te estoy llamando a ti nada. Yo no te estoy llamando a ti comunista. Yo no te estoy llamando a ti miembro de Antifa. Mientras que tú sí me llamas públicamente en tu plataforma pública, dices que soy el equivalente a un alt-writer, utilizando la misma definición que acabas de dar para qué es el alt-right. Yo no dije alt-right nunca. Chris, tú acabas de definirme
¿qué te parece que es el alt-right? Y tú dijiste que es un movimiento edgy y reaccionario. Y eso fue lo mismo que dijiste de mí. O sea, que básicamente tú estás diciendo que yo soy lo mismo que el alt-right. Entonces quiero saber por qué. Y luego te dije que, pero es que yo puedo soportar ese argumento totalmente porque te dije que todos nosotros, toda nuestra generación, y estoy seguro que la mayoría de la gente que está aquí, aprendió de política de una forma reaccionaria. Chris, estás haciendo unos saltos para evadir tener que responder y la respuesta es simple. La respuesta es, yo vi unos videos tuyos, me caíste mal por cómo hablabas, me parece un carajo arrogante y bueno, y por eso eres alt-right, por eso eres X, Y o Z. No los vi. Esa es la respuesta. Todo lo demás es paja. Pero ¿qué? ¿Qué dijiste? No se escuchó. ¿Me oyes? Sí, habla. No me más en la computadora, espérate. Ajá. Chris. ¿Me oyes? Sí. Y Dozer, no tienes que conocerme antes de tener un debate conmigo. De la misma forma que yo no necesito conocer a Chris para tener un debate con él. Pero si me vas a catalogar de algo, si vas a decirle a tu audiencia en una plataforma pública que yo soy X, Y o Z, pues por lo menos dilo en base a algo. No lo digas únicamente porque me viste sobrevolando contenido en YouTube y te caí mal. Eso no tiene sentido, me parece deshonesto. Pero más allá de eso, Chris, vamos a volver al tema de... ¿Quiere una disculpa pública, señor Juan Patricio? No quiero ninguna disculpa pública, quiero que me expliques por qué, pero ya explicaste que es por lo que yo acabo de decir, porque te caí mal, y por eso respondiste de esa forma. Esa es la pregunta y esa fue la respuesta que me tenías que haber dado hace 5 minutos, pero como te gusta más evadir que responder como nombre, entonces bueno. No te molestes. Chris, mira, el problema, ¿verdad? Es que mucha gente asume que cuando vienen a tener una conversación conmigo, les va a ir totalmente distinto que a la última persona que tuvo una discusión conmigo, porque dicen, no, este Aquaviva solo discute con personas que no saben nada, o él interrumpe, no deja hablar. Pero una vez que empiezan a discutir y se dan cuenta, ella va, sabes que no sé de lo que estoy hablando, y este carajo, sí. Pero en fin, vamos a tratar de volver a un punto que sea más interesante que este. Pero claro, por supuesto, pero te tengo que decir que el hecho de que la gente tú no estés de acuerdo con alguien no significa que no sabe. Es que hasta ahora has demostrado que por lo menos con respecto a lo que inició este debate, que fue el comentario que lanzaste sobre mí, pues efectivamente no sabías de quién estabas hablando. Todo lo demás está allí a la disposición de los que han escuchado para determinar si sabes o no de los temas que hemos hablado. Yo no voy a decir si sabes o no, ya que es innecesario. El debate está grabado y la gente lo puede escuchar. Ahora, Chris, una cosa me parece también interesante, ¿ok? El hecho de que tú respondieras a esa pregunta, porque recuerden algo, amiguitos, recuerden algo. La pregunta fue, ¿qué opinas de Black Lives Matter y Antifa? Porque he visto que has mencionado al alt-right, así que ¿qué opinas de Black Lives Matter y Antifa? La respuesta de Chris fue, vamos a ignorar por completo Black Lives Matter y Antifa, vamos a hablar de cómo nace y por qué se desarrolla el alt-right. No tengo problema. Ok, ahora te hago la misma pregunta. Ok, yo creo que Black Lives Matter es necesario para la lucha de la gente negra. ¿Qué lucha de la gente negra en el siglo XXI, en el 2018 en Estados Unidos, Chris? Pero es que el hecho de que las cosas... Mira, esto es algo que también la gente suele confundir. Algo le vaya bien en el término macro no significa que los problemas se acabaron. Ok, pero ¿cuáles son esos problemas, Chris? Creo, por ejemplo, que como se han demostrado últimamente... Coño, deja de jorunguear el micrófono. Que como se ha demostrado con cientos, bueno, no cientos, pero yo creo que más de una docena de videos de gente... La violencia, policía, te están matando a los pobres negros desarmados. No, yo no iba para allá. ¿Para dónde? Cuando escucho videos, ya sé lo que se viene. Pura evidencia anecdótica. Entonces lo de la señora allá arriba, el link que metieron de la señora es una evidencia anecdótica también. No, claro, es que en casos como la academia y poder dar nuestra opinión sobre si las universidades están apoyando o por lo menos defendiendo a profesores que si fueran de derecha habrían perdido su trabajo, creo que mostrar casos particulares en los que eso ocurra en las universidades
universidades más reconocidas, en las universidades con mayor influencia en el país, eso me parece sumamente importante. Mientras que si tú vas a hablar de, por ejemplo, la semana pasada ocurrieron 10.000 arrestos en Estados Unidos, pero hay 3 videos en los que a un hombre negro le torcieron la mano muy fuerte. Bueno, a mi parecer eso sí es evidencia anecdótica, porque estás tomando una pizca entre un océano de casos que demostrarían que estás efectivamente haciendo nitpicking, estás escogiendo lo que conviene a tu narrativa. Ahora, más allá de eso, ¿a qué ibas con las docenas de videos? Hay una catarata de videos, no solo de brutalidad policial, sino de gente, por lo menos, de que hay una persona negra en una piscina y llega la dueña del edificio y llama a la policía sin saber que él es residente de ahí. O hay una niña vendiendo una limonada en una acera y viene una señora y llama a la policía simplemente porque la niña está ahí. Chris, o sea, tú hablas de Hispachan y parecieras ignorar que esa primera noticia que mencionaste fueron unos carteles que se pusieron en una piscina pública y una madre los vio y asumió que estaban discriminándola de forma racista a ella y a sus hijos, pero esto fue un chiste de 4chan, que nació en 4chan. Alguien no puede pasar por allá. En la noticia de los carteles en las piscinas de 4chan, y el tipo que hizo ese chiste terminó llamando a la mujer y le dijo: miren, esto fue simplemente una broma, no tenía nada que ver con racismo y no tenía nada que ver contigo. Pero la mujer se sintió aludida. El segundo caso fue de una mujer que reportó a la policía a una niña que estaba vendiendo limonada en las aceras, que técnicamente, Chris, si yo lo haría, no, me parece algo mezquino, me parece algo innecesario. Pero Chris, tú sabes que técnicamente eso no es ilegal, pero te pudieras meter en un tremendo problema. ¿Sabes por qué? Porque si yo compro limonada de ti, tú no tienes seguro. Tú, siendo una niña en la acera, no tienes ningún tipo de seguro. Entonces yo compro una limonada, yo digo que me enfermé y yo te puedo demandar. Entonces terminaría demandando a tu mamá, porque tú me vendiste una limonada que estaba intoxicada. Entonces técnicamente es algo que la policía sí pudiera decidir que, bueno, no se puede hacer. Técnicamente tú quieres todo el peso del Estado para una niña de 7 años. No, por eso es que yo dije que yo no lo haría. Me parece mezquino, me parece innecesario, pero más allá de eso, no me parece racismo de la misma forma que si... Oye, dime algo, Chris. Si yo estoy jugando pelota, si yo estoy pateando el balón de fútbol afuera de la casa de alguien y les parece que estoy haciendo mucho ruido y viene y me reporta con el conserje del edificio, que muchas veces lo hicieron, muchísimas veces, el conserje vino y me dijo: mira, deja patear esa verga, mamahuevo. Y yo estoy entrenando para la mundial y él: no me importa, vete para casa. Entonces, muchas veces me hicieron eso. ¿Acaso estaban siendo racistas conmigo? ¿O acaso era simplemente alguien que no tenía nada mejor que hacer en su vida y decidió ir a joderme a mí? ¿De dónde viene este tipo de... Tú dices, tú no lo harías. Entonces, esta persona lo hizo. Lo interesante allí es ver de dónde viene ese hacerlo. Sí, pero tú asumes que viene de racismo. Pero es por la cantidad de veces que sucede. Pero dame más ejemplos, yo voy a seguir hablándolos porque yo conozco todos estos ejemplos que se vuelven virales, yo los conozco en profundidad, así que si me los sigues nombrando yo puedo seguir bateándolas. Ahí puse el link del Washington Post y alguien obviamente comentó Washington Post en mayúscula. Vamos a ver el Washington Post. Toda la argumentación ahora de la gente que es de derecha ha sido desacreditar a los medios, muy parecido a lo que hizo alguien que todos sabemos quién es. Y entonces cuando tú compartes un link, sea del Times, sea del Post, del Huffington Post, del The Atlantic, The Economist, lo que sea, la gente va a decir: no, ese medio no dice lo que yo quiero. Ok, Chris, entonces si yo te paso un artículo de Infowars, ¿tú lo vas a tomar con la misma seriedad que si fuera de una portal a la que tú respetas? Digo que no, porque Infowars es 100% falso. Ok, entonces Infowars es 100% falso, pero portales como The Washington Post y CNN, que nada más en el último año han tenido que disculparse públicamente 3 veces por artículos que tenían información errada, esos sí son totalmente certeros y verificables y comprobables y son imparciales y son tremendos portales. 3 veces, 3 instancias en las que diariamente. Chris, no se escucha. ¿Quién tiene el micrófono abierto? Nacho Redondo tiene el micrófono. Nacho, ¿estás aquí viendo si tu amigo lo está haciendo bien, Nacho? Saludos a nuestro camarada Nacho Redondo, que está aquí escuchando. Ajá, Chris, ok, seguimos.
te digo, parte de lo que ha hecho la gente y que es dañino para los dos lados es desacreditar todos los medios de comunicación de los dos lados. Ahora, yo jamás podría decir que el New York Times es equivalente a un Infowars. Pero tú acabas de decir que el 100% de lo que publica Infowars es falso. Voy a decir el mejor ejemplo para que... Chris, ¿vas a permanecer con esa postura de que todo lo que ha publicado Infowars es falso? ¿O vas a cambiar y aceptar que te equivocaste en decir 100%? Creo que me mantengo y te voy a decir... Te mantiene, o sea, todos los artículos que ha publicado Infowars son falsos. Todos los artículos que ha publicado Infowars. Increíble, Chris. Yo sé que a ti te gusta que uno tenga la evidencia completa, pero yo me voy a permitir la licencia de asumir de que Infowars es completamente falso, solo por el hecho de que pocas personas, quizá la única a la que han baneado de Twitter es a Alex Jones. Infowars es falso porque lo banearon de Twitter. Dios santo. Chris, el título del video: ¿cómo saber si alguien es un mentiroso? Mira si lo han baneado de una red social. ¿Puedo hacer una pregunta? Disculpa, ¿puedo hacer una pregunta? Dale, adelante. Para el otro chamo, para Chris, ¿estás consciente de que Jack Dorsey ha dicho abiertamente que ellos tienen inclinación izquierdista? Pero obviamente al ser de Silicon Valley, sí, todo Silicon Valley es una cuna, sobre todo las cosas que tienen que ver con medios de comunicación, de cosas de inclinación hacia la izquierda. Yo no tengo ningún problema con eso. Chris, acabas de decir que lo que tú utilizas... básica de un conflicto de intereses. Exacto, Chris, acabas de decir que lo que tú utilizaste para poder hacer la afirmación de que Infowars es 100% falso es que ha sido suspendido de Twitter, y al mismo tiempo respondes y dices que Twitter es una portal de izquierda. Increíble, Chris. El tema es el siguiente. Jack Dorsey, que pudo... Él es una de las personas que más defiende la libertad de expresión en las redes sociales. O sea Instagram, Facebook, ninguna es como Twitter en ese sentido. Chris, ¿estás al tanto que hace solo 4 días suspendieron a más de 1500 cuentas de Twitter únicamente por publicar memes de NPC, de Non-Playable Character? Escucha esto, lo que yo estoy queriendo decir es que a un formador de opinión como Alex Jones... Chris, no se escucha, por cierto. No se escucha. Oye. Ahora sí, habla. ¿Me oye? Sí. Ajá. Infowars y Alex Jones son formadores de opinión. El riesgo que toma Twitter al cerrar una cuenta de un formador de opinión es gigante. Yo ni siquiera estaba de acuerdo con que le cerraran la cuenta. Ok. ¿Dijiste algo más después de que no estabas de acuerdo con que le cerraran la cuenta? ¿O? Por eso lo estoy diciendo. Obviamente no estoy comparando con que le cierren la cuenta. Chris, pero deja de jurunguear el micrófono. Hablo yo, te estoy perdiendo. Yo. Jurunguear el micrófono. Eso. John, pasando por túnel. Perdonen que diga esto, pero este tipo, o sea, está bastante errado en muchas cosas. Primero, él confunde a Paul con la totalidad de Fortune. Él cree que Paul, o sea, el subforo de Políticamente Incorrecto es todo Fortune. Y sabes que los medios de comunicación estadounidenses constantemente creen lo mismo. Asumen que Paul es igual a todo Fortune y tildan a Paul, a Fortune, por ende, tildan a Fortune de un lugar de alt-right, de racistas, de neonazis y toda esta paja que... ¿Dónde está ahí? Chris, tu micrófono se escucha horrible, Chris. Chris, habla. 72 personas en el BC. Ya va. Déjenlo que hable. ¿Habla? Pregunto qué otros boards de 4chan visita él. Bueno, de esto sí no sé, así que dejo que respondas tú. Claro que es lo curioso, que yo no visito Fortune. Yo entro a Paul una vez a la cuaresma para ver los memes y esto ¿sabes qué es curioso? Que como y Paul es el subforo que más revuelo tiene, es el que más es utilizado por los medios de comunicación estadounidenses para desacreditar a la derecha, porque asumen que
Paul es igual a todo 4chan y todo 4chan es igual a la derecha y derecha es igual al right, porque tú no puedes tener en Estados Unidos, si apoyas a Trump, automáticamente te catalogan como alt-right, racista, fascista. Mira, antes de que sigan, ¿pueden explicar qué es esto de Paul? Porque yo creo que es como una sección del foro, ¿o qué? Es una sección. Paul es básicamente un tablón de 4chan, el cual es para política. Pero Ok. es conocido por ser de ultraderecha. Y 4chan es un foro, para los que no sepan, 4chan es un foro. 4chan es un chan literalmente, sí, es un foro Ok. muy interesante. Oye, Chris, una cosa, vamos a tratar de salirnos del tema de las fuentes, porque ya recuerdo haber tenido ese debate no hace mucho. Pero la fuente es Doom. Ok, pero, Chris, vamos a tratar, 10 personas entendieron esa referencia, pero bueno. Voy a tratar de ir a un tema que quizás podamos tener un poquito más, un punto de vista un poquito más parecido. ¿Cómo ves actualmente la política venezolana? ¿Crees que existe alguna persona en la política actualmente que te dé algún grado de, no sé, de confianza de que esta persona sí puede hacer las cosas bien? ¿O ya estás tú concentrado en México, concentrado en tu vaina y ya te olvidaste de lo que está pasando políticamente en Venezuela? No me he olvidado, pero estoy más pesimista que nunca. En el 2014 protesté, en el 2017 protesté y no veo ahora lo mismo que vi en esa época. O sea, ahora Pero sí, tragaste gas del bueno. me arrepiento. Ok. Mira, esa pregunta la hice nada más para esa. ¿Qué? Que hay un tipo de que hay alguien, que hay una persona capaz de liderar algún tipo de transición o de protestas o algo así. Sí, se llama Agua Viva. Ahora mira, vamos a pasar al tema de la caravana de inmigrantes. Con eso iniciamos esta conversación. Tú me hiciste una pregunta y nunca te la respondí, pero como yo soy hombre serio, hombre honorable, yo recordé esa pregunta que no había respondido y vamos a hablar de ese tema ahora. En cuanto a la caravana que está haciendo su camino a la frontera en Estados Unidos, ¿cuál es tu opinión con respecto a si se le debería permitir entrada o no? Porque te das cuenta de las ramificaciones que esto tendría para el futuro y para cualquier otra persona del continente que decida emular esto que están buscando hacer estos inmigrantes. Tiene que existir algún tipo de vetting o de revisión o de métodos de legalizar y normalizar esa migración. Acuerdo con la migración. Estoy en desacuerdo con este tipo de emigraciones en masa porque creo que es algo inédito en el mundo moderno, en donde que se aprovechan de un marco legal. ¿Me explico? Chris, pero ¿acaso no te parece contradictorio esa postura? Porque al momento de que ellos toquen territorio americano, Estados Unidos está obligado a poner la aplicación para la solicitud de asilo. Esto es algo que se puede evitar por medio de no permitir que puedan entrar al país. Y ahora, desde el punto de vista humanista, porque siempre es importante aclarar cuál es mi opinión con respecto a estas personas que están tratando de entrar a Estados Unidos, ¿ok? Si bien me parece irrelevante para con Estados Unidos y para con lo que Estados Unidos debería ser, que efectivamente tiene que ser lo que sea en mejor interés para los Estados Unidos y para las personas de los Estados Unidos, pero mi opinión humanista es perfectamente entendible que estas personas estén tratando de entrar a Estados Unidos. Todos nosotros conocemos a venezolanos que teniendo la oportunidad harían exactamente lo mismo. Podemos entender lo que debe ser este sacrificio de dejar todo lo que conoces atrás y tratar de ir de esta forma. O sea, imaginen, emigrar de por sí es difícil, imaginen tratar de hacerlo de esta forma. Así que, desde el punto de vista humanista, hay mucha gente que conoce gente que se ha ido a Perú por tierra, a Argentina por tierra, en unas condiciones deplorables. Bueno, y mira,
nosotros podemos, creo, estar de acuerdo con que es lamentable, ¿ok? Yo puedo sentir empatía para ellos. Pero, Chris, ¿te das cuenta de que un país sin fronteras no es un país? ¿Te das cuenta de que los políticos electos en un país tienen que hacer lo que sea en mejor interés a la prosperidad, a la calidad de vida de las personas que votaron por ellos, no a las poblaciones pobres del resto del mundo? Ningún país puede costear permitir entrada masiva a pobres de otros países. Es lamentable que estas condiciones sean tales que ellos tengan que buscar irse a otros países de esta forma. Es lamentable. Pero, un país sin fronteras no es un país. Así que, ¿por qué debería permitírsele buscar asilo político en Estados Unidos? Que la misma pregunta que tú te haces me la hago yo. O sea, esa misma argumentación sucede en mi cabeza. Solo que yo estoy de acuerdo con que la gente pueda buscar una mejor vida de la forma en que lo hace. Yo estoy seguro que la gente no quiere, o sea, que la gente se ve obligada a romper leyes, a caminar, a lanzarse por un río, etcétera, para buscar una mejor vida. Ahora, lo que tú tienes razón es que efectivamente hay un costo económico importante. Migración de este tipo, porque ha pasado muchas veces que traen un boom económico. Ahora, en este caso habría que hacer un estudio de si efectivamente esto funciona para algún país, dejar 7.000 personas. Yo creo que no. No, bueno, los reportes extraoficiales dicen que el número está mucho más cerca de 14.000 que de 7.000. Porque el problema es que a medida que este grupo de personas va pasando por distintas comunidades, van a haber más inmigrantes que van a buscar unírseles. Pero vamos a ver cuál va a ser la cifra final cuando lleguen al destino. Te hago una pregunta yo a ti. ¿Quién crees tú que está detrás de eso? Porque obviamente eso tiene algún financiamiento, ¿no? Bueno, esa es otra pregunta de quiénes son los que están, por ejemplo, dándoles lugares donde hacer sus necesidades. Porque piensen en algo, ¿ok? La pregunta más básica posible, cuando tienes un grupo de 10.000 personas caminando por áreas que muchas de ellas son casi desérticas, es dónde están haciendo sus necesidades, dónde están obteniendo agua, comida. Y si bien hay otros miembros de las comunidades por las cuales están pasando que han ido y le han extendido una mano y le han dado agua, comida, los han ayudado en lo posible, a mi parecer esto no inicia en un vacío. A mi parecer esto fue algo que probablemente fue orquestado. ¿Orquestado por quién? Bueno, sería muy fácil apuntar el dedo a los demócratas. Sería muy fácil decir, bueno, ¿qué está pasando ahorita? Ahorita se ven en las primarias. Entonces, ¿qué significa eso para los demócratas? Que obviamente ellos van a estar interesados en poder aparentar otra vez la superioridad moral, y qué mejor forma de hacerlo que defendiendo a estos pobres inmigrantes. Así que no es tan descabellada la idea, Chris, ¿no crees? Por ejemplo, te digo dos cosas. Mike Pence, dijo que el presidente de El Salvador o de Nicaragua, no, el de El Salvador o de Guatemala, perdón. De eso habían intereses venezolanos. Bueno, eso sí no estoy al tanto de ello. Pero para mí tiene mucho más sentido que si este tipo de migración con la que absolutamente la mayoría de la gente no está de acuerdo, de esta migración y de este ciclo noticioso sobre esta gente, Trump, no son los demócratas. Entonces, ¿tú crees que este tipo de cosas beneficia más a Trump que a los demócratas? De campaña política, por supuesto que sí. Ok, pero una pregunta. ¿Lo beneficia por qué? ¿Lo beneficia por permitir que entren o por rechazarlos y mostrarse fuerte? El ciclo noticioso de viene una horda invasiva. La mayoría de los norteamericanos no está de acuerdo. Sí, Chris, pero el problema es que eso únicamente sería cierto si él los fuera a rechazar, si él fuera a decirles aquí no van a entrar y aquí no van a aplicar a nada. Pero de eso no ser cierto, yo creo que esto le haría más daño que cualquier otra cosa. Yo creo que hacer campaña en torno a tenemos un enemigo externo que quiere venir, son violadores, son cochinos, etcétera, lo que fuese.
creo que beneficia más y es más fácil hacer campaña con esa... Chris, pero si la finalidad es que ellos logran entrar y aplicar por asilo, eso va a ser un golpe sumamente duro a las promesas de Trump. Michael Savage lo explicó de una forma muy coherente. Michael Savage dijo, esto puede ser el Álamo de Trump o puede ser el Watergate de Trump. Y eso depende de su reacción cuando lleguen al punto en el que o van a entrar o no van a entrar. Entonces, si él los rechaza y él dice, aquí no van a entrar y no van a aplicar por ningún asilo, eso obviamente lo ayudaría. ¿Por qué? Pues porque estaría haciendo exactamente lo que dijo que iba a hacer cuando votaron por él en las elecciones del 2016. Pero si no lo hace y él deja que este grupo de personas entren a Estados Unidos, yo creo que eso va a ser dañino para él. ¿No te parece? Creo que estás pensando 2 o 3 pasos más allá. Siempre estoy 2 o 3 pasos más allá, 3. Claro, porque eso se resolvería después de el timeline de las midterms. Eso es en 2 semanas. En 2 semanas esta gente no llega a la frontera nunca. Pero no crees que Trump ya debería dar una respuesta y lo debería haber hecho al momento en el que esto se volvió una noticia, que es la razón por la que personas como Michael Savage lo han criticado. Pero es que acá en México, por ejemplo, hubo reuniones. Las autoridades mexicanas detuvieran a la mayor cantidad de personas o regularizaran su tránsito por México. Porque efectivamente era una cantidad de gente importante y no se pudo. Pero por ejemplo, eso me indica que si hay un interés de por lo menos... bueno, esta es otra cosa que yo te iba a preguntar. Que existe Trump y la administración Trump y ambas no están en el mismo lugar. Que si Trump y la administración de Trump no están en el mismo lugar en términos de cosas que quieren aplicar, de medidas, de políticas. Exacto, en términos de política. Claro, Trump, el gabinete de Trump está repleto de ratas. Ok, pero yo sí creo que, por ejemplo, las reuniones que ocurrieron aquí en México me dan a entender que parte del gabinete de Trump no quería que la caravana llegue hacia la frontera. Quería preguntar de las cosas que quería hablar contigo. La gente cree que hay una línea, que están alineadas las cosas entre lo que Trump dice y lo que Trump hace, y yo no creo que es porque sea un hipócrita, sino que es porque hay un gobierno paralelo, por así llamarlo. Pero es algo así. Bueno, obviamente creo que esto ha sido, lo han dicho muchas personas, que efectivamente hay un grupo que está trabajando proactivamente en contra de la agenda de Trump y que se la han puesto en el camino y que no son de izquierda, que son los propios republicanos y que son personas que Trump inexplicablemente metió a su gabinete, siendo a mi parecer el peor actualmente John Bolton siendo uno de los peores criminales de guerra de probablemente el siglo XXI. John Bolton siendo una persona culpable directamente del asesinato de docenas de miles, probablemente centenares de miles de personas, y quien todavía sigue empujando a su agenda expansionista, especialmente en lugares como Rusia y Siria. Así que obviamente hay mucha rata por ahí, hay mucha rata en el gabinete, pero a mi parecer... Es bueno que menciones Rusia porque, por ejemplo, ese es el ejemplo más clásico de la disonancia entre las acciones que toma en la administración y lo que Trump dice. Pues sí, siempre ha habido una disonancia entre lo que Trump dice y lo que hace, y muchas veces es para atrás. Muchas veces Trump tiene una narrativa y una forma de hablar sumamente fuerte y después resulta que las medidas que implementa son débiles, son la mitad de lo que él hacía creer que iba a ser. Y esto se debe a que Trump es una persona sensacionalista. Trump es una persona que le gustan los soundbites. Trump es una persona que él sabe que con tan solo decir algo de una forma va a obtener cobertura en todo el mundo, mientras que si lo dice de una forma quizás un poquito más menos extremista, menos alarmista, nadie lo va a escuchar. Y esto es simplemente la forma de hacer política de Trump, debido a que Trump no es un político, Trump es un vendedor. Entonces él hace política de la misma forma que un vendedor vende sus productos. Eso ya a mi parecer no ni siquiera vale la pena discutirlo. Política es para gente que, o sea, la política de ahora en más no va a ser para políticos. Mira, yo creo que para que alguien le gane a Trump,
en las próximas elecciones presidenciales va a tener que ser una persona que salga de un ámbito que no sea el de la política de profesión. Va a tener que ser una persona que quizás, inclusive quizás alguien como Oprah. Oprah pudiera ser un rol, si no fuera porque Oprah, a mi parecer, tiene un historial tan sucio, un historial de tantas cosas que ella ha hecho y en las que ella ha estado involucrada, que a mi parecer sería muy fácil descartarla si se fuera a lanzar. Pero alguien como ella, pues alguien que empujara masas, que tuviera reconocimiento de nombre y que pudiera competir bajo las mismas reglas de Trump, que son las reglas de la celebridad, del culto a la persona. Y nosotros podemos decir, sí, pero ¿acaso nosotros queremos que la política sea culto a la persona y no a las ideas? Pues no, pero esto es algo que yo creo Obama fue el que transicionó la política americana a ser culto a la persona. Esto no había existido, a mi parecer, probablemente desde Bill Clinton y antes de eso probablemente desde Reagan. Así que, a mi parecer, una celebridad le va a tener que ganar a Trump, porque yo no veo ningún político de profesión ganándole en las próximas elecciones. Una cosa, y ya con esto podemos ir terminando esto y después pueden hacer las preguntas que quieran y Chris, te puedes quedar para responderlas o te puedes ir, no hay problema. De pana, mira, aprecio que te hayas tomado este tiempo para tener la charla, y si bien en momentos la charla se puso picante, aprecio y respeto el que te quedaras. Pudiste haber dicho, no, mira, el micrófono se me jodió, ya no tengo internet, y te pudiste haber ido a la mitad. Así que te ganas mi respeto por eso, ¿ok? Ahora, el último tema que quiero conversar es uno que creo va a ser interesante. Es el mismo que tocamos así por encimita. Tiene que ver con las cosas que le ocurren a, por ejemplo, los negros en Estados Unidos, que no le pasan a otros grupos de personas. Porque tú mencionaste que porque en el macro estén bien, que por cierto, actualmente la tasa de desempleo entre negros y latinos es la más baja en la historia, bajo el gobierno de Trump, y el salario es el más alto en la historia. Pero tú mencionaste que hay muchos problemas todavía en el micro. Mencionaste uno, que era las incidencias de racismo que se vuelven virales en los videos. Pero hablemos de números, Chris. Hablemos de números. Tú te das cuenta de que los negros tienen entre 3 a 5 veces más interacciones con la policía que los blancos. Sin embargo, los blancos mueren a manos de la policía con mayor frecuencia per cápita que los negros. Per cápita hablando de la cantidad de interacciones con la policía. ¿No te parece que si la policía fuera racista en Estados Unidos, este número no debería ser tal? Y de la misma forma, ¿qué te parece sobre el hecho de que más del 97%, o 95 o 97, creo que voy a irme por 95 por no ir muy arriba, de los asesinatos de negros en Estados Unidos se llevan a cabo a manos de otros negros? Algo que muy poca gente menciona. Los principales asesinos de negros son otros negros. Es que eso es lo que llaman el black on black violence. Claro. Ese es uno de los temas que, aunque la gente crea que no, yo sí creo, abarca a la sociedad gringa en general. Es decir, el tema de que black on black violence exista no significa que es un tema a resolver solo entre la comunidad negra. Ok, pero ¿no crees que eso... Por cierto, si estás hablando no te escuché. Dijiste algo, no te escuché la última parte. Ajá, no, a lo que voy es que número, esa estadística que tú me das, no puede ser la excusa para decir que efectivamente no existe un problema de violencia generalizada, no solo de negro sobre negro, sino también un tema de violencia policial. ¿Qué me hiciste? Ya va, después de violencia policial no se escuchó. Es la primera pregunta que me hiciste. La primera pregunta que me hiciste sobre la estadística de... Lo que sí he visto es que hay ciudades de Estados Unidos donde el 90% de la gente que es detenida es negra. Pero eso es debido a que los negros cometen más crimen que cualquier otro demográfico. Si estás hablando no te escucho, Chris. No, te la guiaste tú. Ok, que los negros cometen más crimen que cualquier otro demográfico. Fíjate algo que yo digo, esa estadística es real, pero entonces, imagínate que tú eres una persona de raza negra y vas caminando por la calle, vengan y te revisen, o tú estés bajo sospecha solo por el hecho de que alguien más de tu misma raza robó a alguien,
en términos generales, a mí me parece que no es la manera para atacar el problema. ¿Qué? Lo que tú me estás dando no justifica que te paren solo por ser una persona de raza negra. Ok, bueno, sí, eso pensé que ibas a decir, pero después no sé, hiciste una vuelta y no entendí la forma en la que lo pusiste, pero ok. ¿Te das cuenta, Chris, que ese concepto de que el stop and search es lo que hace que los índices de negros arrestados incremente? Ignora el hecho que si tomamos crímenes como violación, crímenes como asalto a mano armada, crímenes como tiroteos, vemos que los negros siguen cometiendo este tipo de crímenes mucho más que cualquier otro grupo demográfico. Así que la idea de que los que están siendo detenidos son únicamente ese hombre negro que quizás tenía un poquito de marihuana en el bolsillo en un estado en el que no era legal y bueno, lo detuvieron porque es negro, eso está errado a mi parecer, porque ignora que crímenes violentos también son cometidos con mucha más propensidad por negros que por cualquier otra raza. Hay un comentario que me llama la atención que dice Crypto, que si por estadísticas son negros, pues paras más negros y es simple. Claro. Si lo pones así suena muy simple. Claro, pero entonces es que lo es. Claro, Si pero está esta sacando el factor población que tiene. comete más delitos, bueno, paras a ese porcentaje que parece que comete más delitos. Está sacando del concepto el hecho de que la policía no está para eso. Ah, no, ¿para qué está la policía? Entonces política, entonces. Ya está para algo que muchos de ellos dicen que es para proteger y servir. Y proteger y servir no involucra evitar que criminales cometan crimen. Claro, pero entonces proteger y servir involucra detener a alguien que está caminando a su casa. Chris, pero te das cuenta, Chris, pero te das cuenta de que Stop and Search se ha demostrado que sirve. Te das cuenta de que, por ejemplo, en Londres, debido a que bajo este nuevo alcalde las leyes de Stop and Search disminuyeron y se redujeron la cantidad de este tipo de detenciones que se llevaron a cabo, el crimen con cuchillos, por ejemplo, incrementó de forma drástica. Que estás sirviéndote tú mismo es poniéndote a las puertas de un estado policial donde te tienen que revisar el 100% de las veces, tienen que detenerte. No, pero ¿quién está diciendo 100% de las veces, Chris? Hombre de paja. Exacto. Yo no puedo justificar, mira, escucha esto, yo no puedo justificar que la policía esté parando gente por el simple hecho de que a mí no me tienen que estar parando la policía, ¿me entiendes? Ah, ¿Qué? La policía no debe... LOL. ¿Qué? Ponte, es que, velo así. Me imagino yo que eres venezolano. ¿Vives en Venezuela? Sí. O sea, que tú eres un malandro, pues. Bueno, es que este es el peor ejemplo, pero por supongamos que hay una protesta en una esquina y tú tengas el look de alguien que protesta, tienes pareces un protestante. ¿Te parece Un protestante religioso. Exactamente. Pero Yo nada más te quitaron tu rifle, acuérdate. Está siendo protestantefóbico. no, a lo que voy es eso. O sea, yo no puedo justificar que paren a alguien porque me puede pasar a mí, ¿entiendes? Ok, Chris, en tal caso, una cosa. Quiero que entiendas, ¿verdad? De la forma más fácil posible, porque lo que acabas de decir es una locura total, ¿ok? Si nosotros fuéramos a evitar que la policía pudiera evitar un crimen, evitar que un crimen ocurra, la policía únicamente sería TMZ, sería un tabloide. La policía reportaría el crimen ya ocurrido. Entonces la policía estaría allí después de que te apuñalaron, después de que te metieron 5 tiros. ¿Cuál es el uso de una fuerza policíaca como esa? La policía debería estar allí no solo para defender a las personas que están siendo atacadas, no solo para asistir a los que ya fueron atacados, sino también para evitar crímenes. Y aquí voy yo, si la prevención de un delito significa aparar gente que no es delincuente. Pero ¿cómo sabes que no son delincuentes? ¿Te das cuenta de que el profiling se hace en base a cosas que han demostrado estadísticamente que llevan a que con mayor grado de cercanía que de no, tú puedas saber que una persona es un criminal potencial? Tremendo malandro.
Creo que el, me- ¿Qué? creo que el- Tú eres sospechoso. creo que el ejemplo más fácil de esto sería si tú estás en un aeropuerto y a un lado tienes a una ancianita de 80 años con una caminadora y del otro lado tienes a un hombre árabe con una barba y un turbante. Pues mira, lo más probable es que el hombre sea el que reciba el grado de escrutinio más alto. Y de la misma forma, muchas veces me han detenido a mí. Bueno, yo les conté, yo hice un video contando cuando a mí y a Sal nos detuvieron en Italia, si no me equivoco, y nos hicieron un test de drogas y nos hicieron toda vaina. Y mira, si yo viajo a cualquier parte con barba, eso es garantizado, casi 100%, de que van a hacer que me quite los zapatos, que van a hacer que tenga que ir al lado cuando estoy pasando por el stand de seguridad y que me agarren las vainas, que me aprieten, me apretujen y me manoseen. Es casi garantizado, ¿verdad? Mientras que si yo viajo todo bonito y en traje, no me pasa nada. Entonces, esto es simplemente profiling, y esto es algo que hacen casi todos los centros de inteligencia en todas las partes del mundo. ¿Sabías cómo lucían quienes estrellaron los aviones contra las Torres Gemelas, no? No eran unos barbudos. Eran árabes, visiblemente árabes, pero no tenían barba, ¿no? Chris, una cosa, estás errado con esto. Sabes que ellos estaban vestidos. Ya va, Chris. El avión que estrelló al Pentágono. Hay un relato de uno de los hombres que estaba trabajando en la seguridad del aeropuerto del cual desembarcó ese avión, ese vuelo. Y él relata su experiencia cuando él ve a un hombre que estaba muy bien vestido, tenía un traje y corbata, estaba muy presentable. Pero cuando el hombre pasa el stand de seguridad, el hombre que está trabajando en la seguridad del aeropuerto lo mira de reojo y nota que los zapatos de este hombre estaban en pésimas condiciones. Eran unos zapatos viejos, unos zapatos baratos, y él pensó, eso no tiene mucho sentido, que un hombre con esa pinta que pareciera tener dinero y pareciera ser una persona exitosa esté utilizando esos zapatos. Y él dice que esa idea de que él pudiera haber evitado que este tipo se montara en el vuelo es una que le da pesadillas todas las noches. Así que sí, habían formas de poder detectarlo. El problema es que antes de lo ocurrido en las Torres Gemelas no había ni siquiera el 10% del grado de escrutinio y seguridad en aeropuertos. Claro, es que de nuevo, yo creo que estamos hablando de cosas distintas, porque lo que yo estoy diciendo es que a mí me parece injusto absolutamente a toda una raza, siendo yo también una minoría, porque hay gente que comete un delito. Si yo creo que Chris, un segundo, disculpa por interrumpir, pero es que, mira, Blake, ¿cómo puedes ser tan enfermo? Blake, ¿cómo puedes ser tan huevón? Aun cuando no tienes acceso al voz, ¿cómo puedes hacer los comentarios más ignorantes de todos los debates en los que estás? El carajo dice, pero es ridículo que paren a la gente por tener zapatos feos. Es porque el carajo, si tú estás en traje y corbata, con un traje caro, con una pinta de un hombre de negocios exitoso y tienes unos zapatos desbaratados, esa vaina no va. Esa vaina hay algo raro allí. Blake, por favor, mutéate del chat también. Dios. Ok, Chris, disculpa. Esa pinta tan lujuriosa, pero con unos zapatos tan pobres. Algo anda mal aquí. Okay, John, te como Chris, crudo, ahora no sí. debate a vos. Chris, ahora sí. Pero me da igual, puede pasar. Dios santo. Ok, Chris, ibas diciendo que no está bien que paren a alguien por su raza. Y claro, no está bien. El problema, Chris, y es que esto es algo en lo que tenemos que separar el concepto de racismo, de que tú estás en contra de alguien o tienes prejuicios a alguien únicamente por su raza. Tienes que sacar eso y tienes que verlo únicamente como datos empíricos. Y en esos datos empíricos tú vas a ver que un grupo de personas comete más crimen que otro grupo. Entonces, si los hombres con pelo rojo cometen más violaciones que los hombres con pelo negro, ¿acaso no te parece justo y necesario que haya mayor grado de escrutinio para con los hombres con pelo rojo? No te lo voy a responder. Si es sí, es injusto con todos los pelirrojos que no violan. Es donde yo dibujo la línea, porque, de nuevo, creo que vamos al principio de la conversación. Policial, ni creo tampoco en que tienen que detener a gente que es inocente. Ahora, mucha gente y parte de la sociedad ha cedido esa libertad individual para sentirse más seguro. Yo creo que eso es una mierda. Entonces asumo que estás de acuerdo con el porte legal de armas, ¿cierto, Chris?
No me decepciones, Chris, no me decepciones, di que sí. ¿Aló? No te escuché, no se escuchó nada. Chris, no se escuchó nada. Murió. ¿Y ahora? Chris, sí, ahora sí. Entonces, no me decepciones, di que sí. Dale. Sí, la verdad es que sí. Pero Bien. Ay, sí creo Pedro. en que. Pero sí Zurdo de creo mierda. existir una unificación en cuanto a qué tipo de acceso puedes tener a las armas, porque no es lo mismo 9 milímetros con 24 balas o 12 balas a un M4 en tu casa. O sea, sí creo que hay que hacer esa diferenciación. Las M4 ya son ilegales de por sí en Estados Unidos, por ejemplo. Así que eso estaría... Pero bueno, En entonces, Inglaterra también. ¿cómo se llama esta? Con la que siempre hay school shooting, que le ponen como una... AR-15. No se ha confundido con la RS-21, que son tremendos zapatos, ¿vale? Sí. Pero la R-15, Chris, ¿te das cuenta de que la R-15 lo único que es un rifle? No es automático, no es un arma de guerra, es simplemente un rifle. El problema es que tiene una pinta de ser una vaina así que usaría Terminator o Rambo. Pero no lo es simplemente un rifle semiautomático. ¿Sabes por qué es tan popular, Chris? Porque es barato. Es un rifle que tiene una pinta bastante amenazante y es un rifle barato. Entonces es muy popular. Yo sí creo que la gente tiene derecho a defenderse, pero también creo que dados los antecedentes de las cosas que han pasado, por control de quién tiene acceso a las armas. Tiene que haber mejor educación en las casas, por ejemplo. Yo tengo familia que vive en Estados Unidos y conozco casos de niños que agarran pistolas en sus casas, en casas de sus padres, etcétera. De lo que eso es. Claro, pero yo también conozco historias de niños que agarran las tijeras en casa de sus padres y van y se meten las tijeras y se las clavan en el cuello. O sea, ya estamos hablando de padres irresponsables, Chris. Eso no tiene nada que ver con que un adulto pueda tener porte legal de armas. Que precisamente estoy diciendo, estamos de acuerdo en lo primero, pero sí creo que todo lo que ha pasado y por lo menos el tiroteos escolares y todos merecen que haya una mejor atención de parte de un montón de cosas que rodean el hecho de tener el acceso al arma. Ok, entonces tú estarías a favor de que se prohíban las AR-15, por ejemplo. ¿Qué? ¿Qué dijiste? No te escucho, Chris. No entiendo. ¿Tú estarías a favor de que se suspenda o se prohíba el uso de las AR-15 en Estados Unidos? O sea que también tienes un laboratorio. Tienes la... Hay alguien que se oye, no me vas a escuchar. Sí, es Centauro de los Llanos. Ajá, ya lo muteé. Oye, Chris, habla. Que hay que hacer una diferenciación entre qué tipos de pistolas puedes tener en tu casa y cuáles no. O sea, yo no estoy 100% de acuerdo con que puedas tener un tanque de guerra en tu casa. Pero nadie puede tener un tanque de guerra en su casa actualmente. Chris. No violes mis derechos a tener un tanque, maldito. Qué rico, vale. Chris. Un avión de Es que combate. nadie puede tener armas de guerra de por sí. Así. Chris, mira, una vaina que quiero saber. ¿Por qué? Mira, ya está Nacho aquí, ¿verdad? Estás tú. ¿Por qué Leo es tan cagado? ¿Por qué Leo es tan cagado, Chris? Dime, quiero entender. Hay que preguntarle a él. Es que yo se lo he tratado de preguntar, pero me dejan visto. ¿Qué que hacer? Tú lo ves todos los días, tú le deberías preguntar, mira, Leo, Aquaviva dice que ¿por qué eres tan cagado, Leo Rojas? ¿Por qué? Pero bueno, sería muy lindo y muy bello que Leo aparezca ahorita y tengamos el trío. Los tres para mí. Sería excelente. Pero creo que no va a pasar. Pero bueno. ¿Tú crees que puedes con tanto? Bueno, mira, hasta ahora, Chris, me vas a disculpar, pero esto ha sido práctica de bateo. ¿Sabes cuando ponen el maniquí y tiene la pelota de plástico pegada arriba? Bueno, eso ha sido esto. Tú tienes un maniquí con la cara de Hillary porque esa es la que le das coñazo. No, mira, Hillary dejó de ser relevante al momento de perder la elección. Ahorita ella trata de ser relevante, pero ella ya no existe.
Por cierto, Chris, dime una vaina. Chris, ¿cuál es el futuro de Escuela de Nada? ¿Se van a volver, van a seguir estando en internet? ¿Quieres tener algo así como el podcast de Joe Rogan? ¿O van a tratar de hacerlo en internet y una vez que tengan audiencia vendérselo a un canal? O sea, ¿qué creen que van a hacer con eso? Nuestra idea es crecer, así que te agradezco a ti que lo veas, que le des una oportunidad a un episodio completo para que te rías nuevamente sobre lo que estamos diciendo. No tocamos temas medio venezolanos, tocamos temas de cultura general y la gente que está leyendo esto también se lo puede tripear. Y Chris, ¿tú alguna vez discutes con otros comediantes venezolanos porque sean tan mal bañados, ¿vale? Y me refiero al hecho de que tú, por lo menos con tus posturas libertarias, tienes algunos conceptos que te harían un impresentable para muchos comediantes venezolanos, como el que estés a favor del porte de armas. Eso sería algo que ya te llamarían fascista. Ese es un buen tema. Ese es un buen tema para un episodio completo de lo que sea. De por qué la idiosincrasia venezolana ha estado 70 años metida en el mismo lugar. Por cierto, ni evolucionado, es lo mismo siempre. Por cierto, opinión de Marcos Pérez Jiménez. ¿Quién es Marcos Pérez Jiménez? Pérez Jiménez, un dictador venezolano de los años 50. Sí, yo sé que eres, Chris. Te pregunté tu opinión sobre eso. Alguien dijo, si es libertario lo va a odiar. Obviamente, yo odio a cualquier persona que quiera oprimirme de la forma en la que sea. Ay, vale, entonces nunca tengas mujer. Nunca tengas esposa, Chris. Yo no quiero tener esposa. Ay, oye, mira, y por cierto, esa pregunta de Marcos Pérez Jiménez la tenemos que hacer aquí. Es obligatorio. O sea, si tú vienes a tener una conversación aquí, necesitamos saber tu opinión sobre nuestro general. Pero bueno, miren, Chris, bastante entretenida la vaina. Bastante divertido. Te agradezco haberte tomado el tiempo para estar por acá. Y a Nacho, que me estás escuchando, Nacho, mira, yo que tú iría a practicar el próximo set de stand-up en lugar de estar escuchando debates aquí en Noticiero Endógeno. Pero miren, gracias por estar allá, gracias por participar. Si te quieres quedar unos minutos más para responder a alguna de las preguntas que te vayan a hacer, si es que alguien tiene preguntas allí, lo puedes hacer, o si no, te puedes ir pa'l Crow. Pero gracias. ¿Sabes que si dejas esa pregunta abierta, sí, es porque en realidad quieres que el invitado se vaya, ¿no? No, es que mira, hay veces en las que una persona se puede sentir como que si se va después de que yo termino la charla, eso significa que está huyendo. Pero no, o sea, hemos estado aquí por hora y media, obviamente estoy seguro que tienes cosas que hacer, entonces no estás obligado a tener que hablar con los autistas de este grupo. Es totalmente tu decisión. Pero mira, ahora sí vamos a cerrar este video. Hasta la próxima, mi gente. Paz.